Buenas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Doc Argento y vamos a empezar a ver los signos y síntomas de la semiología médica. Y el tema a ver va a ser el siguiente. Esperen. ¿Y el tema? Esperen. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, el tema se metió acá, pero sería este. De vuelta. Bueno, ese sería el tema a ver. ¿Sí? Pasa que se esconde a veces. Al final del video haremos una pequeña explicación o un pequeño video de cómo se toma la temperatura axilar, porque el tema, como les digo, es bastante importante, más que nada para la gente que le cuesta un poco, digamos, toda esta parte de la práctica, así que espero también les sirva. Y bueno, arranquemos el video. Nos vemos. Chau. Vamos a comenzar con uno de los motivos de consultas más visto en todas las guardias de los hospitales públicos y clínicas que hay acá en Argentina, que es fiebre. Hay un concepto muy básico, muy simple, que la mayoría utiliza, que es que fiebre es el aumento de la temperatura corporal por arriba de los valores normales. Sí, no está mal, pero tampoco está tan bien. O sea, le faltaría un relleno. Vamos a dar una definición que, si ustedes la dicen tal cual está, no va a haber otra pregunta acerca de esto, no va a haber duda y van a pasar directamente a otra parte, que es clasificación o etapas. La fiebre la voy a dictar y después vamos a explicar un poco. Es la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Esto debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos mediados por citocinas como respuesta ante un estímulo pirógeno exógeno. Todo esto en función del ritmo circadiano. Se considera fiebre a los valores matinales mayores a 37,2 y vespertinos mayor a 37,7. ¿Qué quiere decir? Este concepto está dividido en tres partes para que sea más entendible. Esto es lo que todos decimos siempre, mayormente, cuando hablamos, que es esto. ¿Sí? Este es el concepto básico. Pero esto tenemos que agregar porque hay que decir por qué. ¿Por qué se produce ese aumento corporal? Y es básicamente por un aumento, ¿sí?, en los centros termorreguladores. Y este provocado mayormente por una respuesta a un estímulo, ¿sí?, pirógeno exógeno, que es básicamente un estímulo de afuera que provoca un malestar en el cuerpo, como un virus, bacteria, ¿sí? Y acuérdense que siempre la temperatura se tiene que tomar en relación al ritmo circadiano. Nunca va a ser la temperatura normal del cuerpo lo mismo a la mañana que a la tarde-noche. Varía en unos cuantos, digamos, centésimas, pero varía. Bien, esto es un poco de lo que es la fisiopatogenia, ¿sí? Yo se la voy a subir esta clase para que ustedes la puedan ver, un enlace para que se puedan entrar directamente al Power y puedan estudiarla mejor. Si quieren, es una ayuda, un resumen, acuérdense, no es que con esto es suficiente. Acuérdense que esto es una ayuda, un resumen que ustedes tienen que utilizar para salir de apuro o para repasar. Bien, esto lo verán después porque es muy largo y el video hay que hacerlo lo más corto posible, porque si no uno se termina aburriendo. Bien, hipertermia es un aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Pero acuérdense que esto, que es la hipertermia, no tiene nada que ver con el centro termorregulador, ¿sí?, hipotalámico. ¿Qué significa? Que es un aumento de la temperatura corporal ajeno a eso. Por ejemplo, tenemos el caso de la producción excesiva de calor, que es cuando hacemos ejercicios intensos y vieron que después terminamos como con la piel caliente, transpirando y sentimos como una especie de fiebre. Bueno, es básicamente un aumento de la temperatura provocada por el ejercicio. Igual que a veces en ciertos anestésicos o neuroepilépticos también provocan esa sensación de aumento de la temperatura, pero no tiene nada que ver con los centros termorreguladores. Y la disminución de la disipación de calor también es importante que sepan, porque esto es lo más frecuente que suele manifestarse en las guardias, que es el golpe de calor en la época de verano, en provincias que tienen mucha temperatura durante el día. Por ejemplo, acá en La Rioja suele ser muy frecuente el golpe de calor que sufren las personas, ¿sí? Y después tenemos otras causas de hipertermia, que esto lo pueden ver más detalladamente en el Argente, ¿sí? No me voy a enroscar mucho en esto porque si no, no vamos a terminar el video. Una cosa importantísima para aclarar de vuelta, acuérdense que en todos estos casos,
¿sí? El centro termorregulador está normal. O sea que hipertermia y fiebre no es lo mismo. Acuérdense de eso. No son sinónimos, no es igual. Sepan diferenciar de la, ¿sí? Acuérdense que esto es lo que lo hace diferente. La hiperpirexia es básicamente una fiebre, pero muy aumentada. Cuando es superior a 41,5. Y básicamente estos son los límites máximos que puede tolerar el cuerpo humano antes de entrar en un shock y puede llevar a la muerte. La distermia es la sensación subjetiva de fiebre. ¿Qué significa? Que no tenemos básicamente ni hipertermia ni fiebre. No tenemos un aumento de la temperatura corporal y tampoco tenemos un cambio en los centros termorreguladores. Es básicamente la sensación de fiebre que suelen provocar algunos tipos de distonías neurovegetativas. Esto pasa muchas veces en las enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Es muy normal en estos tipos de pacientes. Y la hipotermia, que vamos a decir que es básicamente la temperatura corporal, ¿sí?, menor a 35 grados. Vamos a ver más adelante que hay una pequeña clasificación. Bien, esto es una clasificación que yo puse para que se entienda mejor, pero está esto de agregado, fíjense. Hay algunos docentes o algunos libros que consideran la febrícula diferente a fiebre. En otros casos no. Pero para que se entienda que la febrícula es básicamente un ligero aumento de la temperatura entre 37 y 38. Y considerarían a la fiebre cuando es el aumento mayor de 38. Pero, como les digo, esto es básicamente un tipo de concepto y definición diferente. Lo puse porque yo sé que hay mucha gente o muchas personas que suelen decir, en vez de decir fiebre, dicen no, tenés febrícula nada más. Bueno, para que se entienda por qué. ¿Cuáles son las etapas de la fiebre? Muy importante que sepan las 3 etapas, porque esto yo creo que más de uno, por lo menos una vez lo hemos vivido. Si no es cuando éramos chiquitos, que siempre nos enfermábamos. De grande, cuando estamos solos acá en la facultad y no sabemos qué nos pasa y no sabemos qué hacer y estamos solos, sin plata y sin cómo hacer para llegar a la guardia. Y agarramos y nos metemos a la cama y nos quedamos ahí. Acuérdense, la primera etapa es que la aparición de escalofríos y hay una sensación de frío. Entonces nosotros nos metemos a la cama y empezamos a temblar. Ese temblor, que uno lo dice, es como decir tengo chucho, así lo dicen acá en algunas partes de Argentina. Básicamente se produce porque hay una contracción, ¿sí?, de los capilares sanguíneos y es como que empieza a haber, ¿no es cierto?, una especie de temblor y eso provoca esa sensación, o la denomina también piel de gallina. Bien, después de esto, que es la primera etapa, llega la etapa en la cual la piel empieza a enrojecerse a causa de que se empiezan a dilatar los vasos sanguíneos porque hay un aumento de la temperatura, ¿sí?, corporal. Esto en personas de tez blanca se les suele ver claramente como los pómulos se les hacen bien rojizos, como tenemos en este caso, fíjense, ¿sí? Bien, y por último, cuando una vez que pasa la fiebre o empezamos a consumir algún tipo de antipirético, la típica, no voy a decir el nombre porque todo el mundo ya la usó, es la Novalgina, ¿sí?, que hace que haya una disminución de la temperatura y al momento de hacer eso el cuerpo empieza a transpirar o empieza, como por así decirlo, a aumentar la sudoración, ¿sí? Y tenemos también la sensación de querer orinar y empezamos a sentirnos mejor, tenemos ya hambre de vuelta, porque hay muchos signos y síntomas que hacen a la fiebre. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Cuáles son los diferentes tipos de presentaciones? Tenemos estos 4 que son los principales para mi punto de vista, que es que la fiebre aguda, ¿sí?, en el enfermo inmunocompetente siempre es menor a 15 días. La fiebre prolongada es mayor a 15 días. Después tenemos una fiebre de origen desconocido, que sí o sí tienen que saber el concepto, chicos, porque es una pregunta también de cajón en un examen, que siempre suelen preguntar, y lo voy a pintar para que se entienda que tienen que saber esto, ¿sí? Ya después vamos a decir el concepto bien para que no se queden solamente con esto. Y después tenemos la fiebre en un paciente inmunocomprometido, que es muy importante, que siempre en un paciente que es neutropénico, que tiene algún problema como por ejemplo VIH, siempre es bueno tener un control de la fiebre, porque acuérdense que muchas infecciones se manifiestan con fiebre al principio. Bien, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que presentan una determinada enfermedad.
Básicamente, en este caso, el síndrome febril se manifiesta por ciertos síntomas, que es lo que el paciente manifiesta que siente, como por ejemplo sensación de calor, escalofrío, malestar general, la sed, el típico me duele todo el cuerpo, que es la polialgia, y después el médico, porque que son los signos, sería desde el punto de vista objetivo, en el cual es lo que el médico ve en el paciente al momento de la revisión. Por ejemplo, una fase febril, que es como los pómulos bien enrojecidos, el tema de la respiración acelerada, la polimnea, tenemos la piel caliente, está mal escrito, y la sudoración. Bien, pasemos a una clasificación que esta está basada en el Argente. Acuérdense que yo les dije que en Argentina muchos libros, muchas universidades, están basadas en libros de Argente Álvarez, de semiología médica, que es bastante, digamos, bueno. Pero acuérdense que está basado en eso. Si hay algún tipo de clasificación diferente, sepan entender que es porque esto está basado en ese libro. Perdón que lo repita tantas veces, pero muchas veces se da casos en que los alumnos o chicos dicen que de dónde sacó esa clasificación, que en el libro que yo tengo no está. Por eso les digo dónde está, para que ustedes sepan y se queden tranquilos. Bien, tenemos la fiebre intermitente o éctica o séptica, que básicamente es el aumento de la temperatura térmica por arriba de los valores normales. Voy a marcar con el puntero láser. Fíjense, la temperatura normal está en el rango entre 36 a 37, siempre ese rango, un poquito menos de 37. Fíjense, hay un aumento de la temperatura, pero durante el día disminuye. Después aumenta y disminuye, siempre como que sube y desciende a los valores normales. Esto es muy normal en las personas que tienen tuberculosis. Tengan muy en cuenta esto, que es un signo muy característico. ¿Sí? Bien, después tenemos la continua o la sostenida, que se da muchas veces en las neumonías, que es que hay un aumento de la temperatura, pero una vez que aumenta como que se mantiene y es como que no varía casi nada, varía 0,6 durante todo el paso de la fiebre hasta que le administremos algún antipirético. Fíjense cómo se aumenta de lo normal y se empieza a mantener y se mantiene siempre en un rango, fíjense, casi no varía nada, y de repente desciende por el tema de seguro antipirético que se le administra al paciente. Después tenemos la remitente, que es la más normal, es la que todos manifestamos siempre cuando nos enfermamos, que es durante la evolución de la fiebre. Por ejemplo, nunca alcanza valores normales, ¿sí? Y la fiebre puede variar, puede aumentar mucho, disminuir. Es como que tenemos, por ejemplo, nos levantamos un día, nos sentimos normal y durante el día empezamos a sentirnos un poco mal, cansancio, que me duele el cuerpo, que me siento con calor, y aumenta la temperatura. Cuando vamos tenemos 39, decimos, uy, tengo la temperatura alta. Vamos a la guardia y tenemos 40. Uy, de repente agarran y dicen, no, que ponete un pañito frío, que bañate con agua fría, que descansa, y de repente baja un poco la temperatura y sentimos un poco como que ya está pasando, pero en realidad es porque solo disminuyó, pero no va a volver a valores normales, por lo menos hasta que no evolucione o termine esa fiebre. Pero se la puede combatir con antipiréticos, que es muy importante. Uno de los principales que todo el mundo conoce y ya debe haber usado es la Novalgina, ¿sí? Bien, las recurrentes, que esta es una de las más preguntadas en los exámenes por la característica que tiene. ¿Qué significa? Que es una fiebre que aparece y después desaparece, pero reaparece a los días, ¿sí? ¿Qué significa? Es como que estamos así, fíjense, en este caso tenemos lo que es la fiebre en el dromedario, que es muy característico en las poliomielitis, que estamos con la temperatura normal, aumenta de golpe, y fíjense como que aumenta, empieza a escalonar, llega un pico y disminuye, pero de a poco, empieza a disminuir de a poco, aparecen casi en valores normales, fíjense, se mantiene 1, 2, 3, 4, y al quinto día, ¡pum!, de vuelta aumenta. Y también aumenta gradualmente y también disminuye gradualmente. Por eso es dromedario, porque es como si fueran las jorobas, ¿vieron?, de los camellos. Es como que aumenta, disminuye, aumenta y disminuye. En este también podemos utilizar que es la fiebre cuartana, que es muy, muy característica de lo que serían los casos de paludismo, cuando nos pican los mosquitos estos que son lo que transmiten, por ejemplo, el paludismo. Ya voy a explicar bien en otro video que tiene que ver con infectología este tema, pero básicamente hace casi lo mismo. Fíjense, aumenta de pico
aumenta y después disminuye de golpe a temperatura normal. Pasan unos días y vuelve a aumentar y disminuye, ¿sí? Esto es muy importante que tengan en cuenta, por eso el control de fiebre se hace todos los días y si es posible se hace matinal y vespertino. Estos dos tipos de fiebres son bastante especiales, que también suelen aparecer, que tenemos la fiebre de Pell-Epstein, que es como que hay periodos de fiebre de 3 a 10 días seguidos de periodos sin fiebre de la misma cantidad. Fíjense, es básicamente un esquema en el cual aumenta la temperatura y después disminuye la misma cantidad de tiempo. Y tenemos la fiebre en aguja, que es bastante interesante porque es cuando hay un aumento muy brusco de la temperatura. Esto es muy característico de los procesos de abscesos, que la temperatura de repente pum se dispara y no sabemos qué hacer, tratamos como se puede y de repente baja y sube y hay que tener mucho ojo con esto. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poco de hipotermia y la definición es muy simple. Es básicamente la disminución de la temperatura corporal por abajo de los 35 grados. Pero tenemos unas ciertas características. Por ejemplo, tenemos una hipotermia moderada, una intensa y tenemos un colapso álgido. Es muy importante que no se llegue al colapso álgido porque puede producir la muerte. También esto es muy normal en pacientes trasplantados en cirugías, ¿sí?, que suelen tener una temperatura bastante disminuida. Bien, ¿cuáles son las principales causas de esto? Por ejemplo, tenemos como consecuencia la sepsis, los shocks mixedematosos, el consumo de drogas, el alcohol. Algunos psicofármacos y anestésicos también producen este tipo de disminución de la temperatura corporal. Bien, esto es importantísimo, por eso está en rojo y lo voy a remarcar igual porque yo sé que no lo van a leer después. Es muy importante que sepan esto. Fiebre de origen desconocido o la típica FOB. ¿Qué quiere decir? Que es la fiebre mayor a 38,3 o 38 pueden también decir, que dura más de 3 semanas y que permanece sin diagnóstico después de haber realizado los estudios en el hospital. Esto es pasada la semana. ¿Qué significa? Si tenemos un paciente que está hace una semana internado y no encontramos la causa, por más que le hagamos todos los análisis complementarios que se pueda, se recurre directamente a lo que sería diagnosticar esto, fiebre de origen desconocido. Pero mayormente, casi la mayoría de los casos suelen tener una especie de clasificación. Tenemos, por ejemplo, una clasificación que es una FOD clásica, una nosocomial, una inmunodeficiente y una asociada a HIV. ¿Sí? Esto lo dejo para que ustedes lo estudien y lo vean, porque yo en este momento me voy a, como le digo, a dedicar a hacer solamente el resumen. Todo esto se va a subir, no se preocupen, voy a poner los enlaces para que puedan descargarlo. Esto es un pequeño esquema, fíjense, de cómo se hace el proceso cuando viene un paciente que dice que siente, por ejemplo, calor, cansancio, se toma la temperatura, se constata que es fiebre supuestamente y se procede a todo el estudio. Fíjense, esto está bastante completo y es lo que suele hacerse al momento de que ingresa el paciente a la guardia. Y bueno, esto es para que ustedes lo lean, ¿sí?, y sepan es un poco de cuáles son las principales causas, ¿sí?, que sean en el caso de lo que es fiebre de origen desconocido. Y bueno, espero que haya mejorado un poco mi clase con respecto a historia clínica. Ahora vamos a subir un pequeño video después de esto acerca de cómo se toma la temperatura axilar, ¿sí? Espero que les sirva, espero que lo puedan usar para poder avanzar un poquito en esta carrera y más en semiología médica, que es muy complicada, es muy larga y yo sé que es tediosa, pero sí se puede, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos, chao. Bueno, ahora vamos a tomar la temperatura axilar de la forma que tiene que ser la correcta. Primero necesitamos un termómetro como este, que es digital. Ya no se utilizan lo que serían los de mercurio, mayormente van a ver este, ¿sí?, u otros de mejor calidad, pero los digitales. Siempre tiene que estar el termómetro limpio. En caso de que ya se lo haya usado, se procederá con un poco de alcohol en una gasa a hacer una limpieza, así.
Y una vez que esté limpio, ¿sí? se va a proceder a hacer lo que sería, ¿no es cierto?, la toma de la temperatura. Acuérdense que lo tiene que hacer una persona que sepa. En este caso tenemos a una enfermera que nos va a dar una mano para tomar la temperatura. En la cavidad axilar, el paciente siempre tiene que tener, por así decirlo, estar seco o estar limpio. En caso de que esté transpirado, sucio, se procede también con un papel o algo, un algodón, a limpiar la cavidad axilar, ¿sí? Porque la temperatura de la transpiración puede variar o hacer que la toma que salga no sea la correcta o la adecuada. Así que bueno, una vez que tengamos limpio el termómetro, que tengamos limpio la cavidad axilar, se procederá a poner el termómetro de esta manera. Ahí viene la enfermera con su manito, fíjense más acá para que se vea enfermera, ¿bien? Me pone el termómetro exactamente justo en la parte de la cavidad axilar, se cierra, ¿sí? Y ya hace un poco de presión para que se pueda, por así decirlo, mantener más quieto el termómetro. Yo me quedo quieto el tiempo que demore. Mayormente la mayoría de ellos contiene un pequeño cronómetro que al momento de culminar la temperatura, o sea, cuando ya llega la temperatura que marca, puede ser la normal o puede ser la elevada, va a hacer un pequeño pitido, el cual va a significar que la toma de la temperatura está lista. Vamos a esperar un poco. 2000 años más tarde. Bien, una vez que suene, la enfermera procede a lo que sería sacar el termómetro, ¿sí? Y va a ver si la temperatura mía es normal o si está aumentada, o en caso de que tenga un tipo de hipotermia, esté disminuida. Entonces procede a sacar lo que sería agarrando con la manito, ¿sí? Saca y listo. Ahora tengo solamente que esperar a ver cuál es el resultado que me da. Bueno, es una manera correcta de tomar la temperatura, pero acuérdense que es la temperatura de la cavidad axilar. Tenemos también la bucal y tenemos la rectal. Después también tenemos una que es para pediátricos, que es a través del oído. También se la puede tomar, o la que está ahora muy de moda es la temperatura directamente con infrarrojo, directamente en la parte de la frente, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este pequeño video de cómo se toma la temperatura, y espero lo puedan aplicar a diferentes pacientes, en este caso como yo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido, digamos, útil, y espero les sirva. Y bueno, el tema que veremos en el próximo video va a ser el circulatorio, porque... un momento. Hola. Sí, soy yo, tu yo del futuro, de hace unos días. Te quiero explicar que estás dando mal los temas, no es así. No me digas. ¿Y cómo sé que sos vos? Ya, que soy yo, digo. ¿Cómo sé que es? Porque vos sos el único tarado, o yo soy el único tarado capaz de dar circulatorio antes de terminar de dar signos y síntomas. Tiene lógica. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema que continúa? Después sigue dolor. Ajá. ¿Y después? Y después sigue fascia. Ajá. ¿Y por qué? Porque si no, vamos a pasar mucha vergüenza. Ajá. Sí, ¿no? Bueno, te haré caso solo porque soy yo. Nos vemos en unos días. Digo, me veo en unos días. Nos vemos por ahí yo. Bueno, el tema que veremos a continuación va a ser dolor y después calculo que fascia, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, pongan me gusta, y si les interesa que suba algún video más adelante sobre algún tema en particular de medicina, no hay problema, mándenme un privado. Ya pondré un correo para que se me pueda escribir. Así que bueno, nos vemos pronto. Chao.